Bueno, en el video anterior nos quedamos implementando nuestra clase alumno aquí en esta parte, ¿no? Habíamos terminado de definir los datos o los atributos asociados a esta clase. Bueno, a continuación vamos a especificar los métodos. Veamos qué dice nuestra separata. En nuestra separata nos dice que la siguiente parte que nosotros vamos a implementar va a ser el constructor. El constructor en realidad es un método especial en Java. También esta separata les voy a pasar para que ustedes lo tengan, lo puedan revisar cuando lo necesiten. ¿Qué cosa es un constructor en Java? Como dice acá, un constructor inicializa un objeto cuando se crea. Recuerden que las clases en realidad son un molde, ¿no? A partir del cual se van a crear objetos. Y la relación entre los diferentes objetos que pertenecen a diferentes clases son los que realmente van a dar la solución al problema que nosotros estamos solucionando, ¿verdad? Entonces, el constructor es algo muy importante. Este método es muy importante porque a través de él es que vamos a crear un objeto de la clase que estamos definiendo. ¿Qué características tiene este método? Este método debe tener el mismo nombre de la clase. Es decir, no podemos tener un constructor cuyo nombre sea diferente al de la clase al cual está asociado, ¿no? Sintácticamente es similar a un método, dice, ¿no? Por eso les decía, es un método, en realidad es un método especial. Es un método que no devuelve nada. Esto ya lo van a comprender más adelante, qué significa un método que no devuelve nada, ¿no? ¿Para qué se utiliza normalmente un constructor? Se utiliza para dar valores iniciales a las variables de instancia definidas por la clase. Esto significa básicamente que con el constructor vamos a inicializar los valores de los diferentes atributos los valores de los diferentes atributos que tiene una clase. ¿No? Pero no solamente eso, en realidad los constructores nos sirven también para realizar otros procedimientos, ¿no? Con los cuales nosotros queremos que se cree un objeto de la clase que estamos implementando. Bueno, todas las clases en Java tienen constructores, ¿ya? Es decir, miren aquí, presten atención. Una clase en Java tiene por lo menos un constructor asociado a ella, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes no lo definen, es decir, no escriben el código para un constructor, solito el mismo lenguaje de programación lo va a generar para la clase que ustedes están definiendo, ¿no? Por eso dice, ya sea que usted defina uno o no, ¿no? Es decir, que si ustedes no han definido, el mismo programa lo crea de manera predeterminada, porque si no, no se podrían crear objetos de esa clase, ¿ya? Es decir, que Java crea automáticamente un constructor predeterminado. Pero esa realmente no es una práctica muy buena. Como les decía anteriormente, hay que seguir ciertas reglas, ¿no? Para que nuestro programa sea adecuado, esté bien, que sea eficiente. Entonces, se recomienda siempre implementar el método constructor. Bueno, cuando Java lo define de manera predeterminada el constructor, lo que hace es inicializar los valores de los datos. Me estoy refiriendo en este caso del ejemplo, va a inicializar los valores, por ejemplo, de estos datos que tenemos acá, de nombre, nota 1, nota 2. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer considerando estos valores. 0 para el caso de valores numéricos, null para el caso de valores alfanuméricos o strings en este caso, y false para el caso de valores booleanos o lógicos, ¿no? Entonces, así lo va a hacer de manera automáticamente. A ver, sin embargo, una vez que, por ejemplo, ustedes han definido su propio método constructor, ¿no es cierto?
Entonces, el método constructor predeterminado, ese que crea Java de forma automática, ya no se va a usar. Se va a usar el método constructor que ustedes han definido, ¿ya? Además, es algo muy importante que ustedes sepan que una clase puede tener uno o varios métodos constructores, ¿ya? Una clase puede tener uno o varios métodos constructores, pero jamás puede dejar de tener el método constructor. Aquí en esta separata que les voy a pasar, también hay un ejemplo. Como pueden ver, acá lo que se está definiendo es una clase que se llama taxi, ¿no? Estos son los atributos asociados a esta clase, o mejor dicho, los datos asociados a esta clase. Como pueden ver, acá tenemos con una visibilidad privada, private, ¿no? Tenemos el nombre de la ciudad, tenemos la matrícula del taxi, el distrito al que pertenece, el tipo de motor que tiene este taxi. Y acá está definido su constructor, su método constructor. Como pueden ver, los métodos constructores se van a definir con visibilidad pública porque a partir de ellos es que se va a crear los objetos. Entonces, es muy importante que los constructores se definan siempre con la visibilidad pública, ¿no? Con esta palabra. Y el nombre que van a tener es el mismo nombre de la clase. Así. No podemos cambiarle en absolutamente nada. Ahora, se pueden crear, les decía, varios tipos de constructor, varios constructores para una clase. En este caso, este constructor, si ustedes se fijan acá, es un constructor que tiene 1, 2, 3 parámetros, ¿no? Estos 3 parámetros son parámetros que se van a poderse ingresar, ¿no? Van a poderse ingresar o van a poderse leer por el teclado, ¿no? El usuario los va a ingresar. Pero el parámetro, en el caso del atributo ciudad, esta de acá, ya viene predefinido ya, es decir, ya tiene un valor inicial, que en este caso del ejemplo dice México DF, ¿no? Sin embargo, como les mencionaba, estos otros parámetros, el valor de matrícula, valor de distrito y valor tipo motor, van a ser datos que van a poder ser ingresados o van a poder, digamos, la computadora va a poder leer, ¿no? El usuario lo va a poder ingresar. Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es crear nuestro constructor. Para ello, vamos a colocar como comentario la palabra constructor. Otra manera de colocar comentario para una sola línea es escribir 2 veces el slash, ¿no? Y entonces vamos a colocar acá constructor. Ahí está. Entonces vamos a definir nuestro constructor. En este caso, como les mencionaba, va a ser siempre público. Vamos a colocar la palabra public, ¿no? Esto lo que está diciendo es que el constructor va a poder ser utilizado desde otra clase, desde otras partes de mi proyecto. Ahora, ¿qué viene a continuación? A continuación viene el nombre del constructor, que como ya les he explicado antes, debe ser el mismo que de la clase. En este caso, será alumno. Y para que podamos verlo en funcionamiento, yo voy a crearlo utilizando 3 parámetros, ¿ya? Utilizando 3 parámetros que van a poder ser ingresados van a poder ser leídos por la computadora, ¿no? Entonces, vamos a ingresar el parámetro, el primero será, por ejemplo, string, nom. El otro parámetro será int, n1, por ejemplo. Y el otro parámetro también será int, n2. Ahora vamos a escribir una llave de apertura, vamos a dar un enter y automáticamente van a ver cómo tenemos una llave
de cierre, se crea la llave de cierre. Aquí en el medio es que vamos a escribir el cuerpo del constructor. Hasta aquí quiero explicarles que en este caso este constructor es bien sencillo. Lo que está haciendo básicamente o lo que estoy haciendo es especificar 3 parámetros, ¿no? Para este constructor. Parámetros que representan a los 3 tipos de datos asociados a la clase alumno. Como estos 3 tipos de datos están asociados a estos atributos de la clase alumno, fíjense cómo lo hago a través de, o lo hago corresponder, mejor dicho, con los tipos de datos, ¿no? De cada atributo. Así, para este atributo nombre estoy utilizando un string nom. Para este atributo que dice int nota 1 estoy utilizando un int n1. Y para este atributo nota 2 estoy utilizando un int n2. ¿No? Yo podría colocar de repente aquí cualquier otro nombre, ¿no? Cualquier otro identificador para esto. Pero lo que no puedo cambiar es el tipo de dato asociado a cada uno de estos parámetros, ¿no? Si es que yo lo cambio aquí, por ejemplo, en vez de string y le pongo int, pues ya estoy rompiendo básicamente, digamos, toda la estructura de los datos que tengo definidos aquí arriba. En el siguiente video vamos a ver cómo implementar el cuerpo de este constructor.